Saludamos a los televidentes, radioyentes y hermanos que nos siguen por el internet en este día domingo 16 de marzo, cuando por la gracia de Dios vamos a dar inicio a la lección número 12. Ya solo nos va quedando después de esta lección una más para terminar este trimestre y comenzar la segunda parte del Evangelio de Juan. Recuerde que este Evangelio lo vamos a estudiar durante todo el año. Durante los 4 trimestres del año estaremos estudiando el Evangelio de Juan y ya la segunda parte, esa ya está pues allí, al menos ya tengo el PDF para compartirlo, ya va a venir el folleto en físico. Hermanos, hay que prepararnos para que como Dios nos bendijo en este trimestre, nos ha estado diciendo, nos bendiga en el próximo. Amén. Pero mientras ese día llega de empezar la nueva lección, vamos nosotros aquí a decirles a ustedes, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Sigan disfrutando de esta transmisión. Quiero también compartirles el versículo de memoria para este día. Así que con ustedes el versículo de memoria de este día y también la promoción de nuestros eventos que tenemos, como es también el del Congreso Campestre, que ya viene. El versículo de memoria de este día domingo 16 de marzo se encuentra en Génesis 1:31 y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Esto nos recuerda el día cuando el ser humano fue hecho. Todo lo que Dios hizo, hermanos, fue excelente. Como dice acá, bueno en gran manera, incluyendo los seres humanos. Gracias a Dios, porque Él es perfecto en lo que hace. Una vez más, el versículo de hoy, domingo 16, Génesis 1:31, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. También quiero aprovechar para anunciarles de nuestro Congreso Campestre, que ya está muy cerca de hacerse, de celebrarse. Será del 10 al 13 de abril, jueves 10 al domingo 13 de abril. Un congreso donde tendremos mensajes de salud, mensajes de preparación, porque se trata de prepararnos para las bodas del Cordero. Ese es el lema de nuestro congreso, preparándonos para las bodas del Cordero. Los oradores serán el doctor Luis Báez, el pastor Héctor Torres, el pastor Rafael Pérez, el pastor Osvaldo Rosado y su servidor, en la medida en que haya todavía tiempo, porque vamos a tener también en este congreso talleres para elaboración de productos naturales. Estos talleres se harán el viernes y el domingo. Así que no se pierdan la bendición de asistir a este congreso, que será completamente gratis. Repito, del 10 al 13 de abril. Comenzamos el jueves 10 a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13 a las 10 de la mañana. Anótense, regístrense, llamen al 713-412-4677 y no se pierdan esta bendición. Hermano Angelo Barry, bienvenido, ¿cómo está usted? Pastor, estamos agradecidos de Dios, así como dice usted, porque ya estamos terminando este folleto que ha sido, así como usted acaba de comentar, ha sido una bendición. Hermanos, les recomendamos que lea su folleto, lea su Biblia. Son las recomendaciones que nunca nos cansaremos de hacer. Estamos en tiempos donde nosotros tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te olvides dar dedito arriba, dale like, comenta, comparte. Si te está gustando y te gustan estos programas, por favor, suscríbete. No dejes pasar esta oportunidad. Ahí donde el letrerito de suscripción, dale a suscribirte y así te llegarán todos los programas que nosotros estaremos haciendo por estos medios. Hoy vamos a estar estudiando, comenzando la lección, la autoridad del Hijo. Vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar de su autoridad. Así que prepárate, que vamos a entrar en tema santo. Vamos a hablar de Dios. Y después de esta oración vamos a ver qué el autor de este lindo folleto nos trae en el día de hoy. ¿Oramos? Amén.
Amado Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, glorificamos tu nombre. Y de antemano comenzamos orando que tú tienes toda autoridad. A ti te fue dada toda autoridad y tu nombre, y tú eres bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en este libro de Juan vamos a ver un pequeño destello de quién eres tú. Permítenos, Señor, a nosotros que vamos a explicar algo divino, tener la mente divina y también tener palabras divinas que puedan ser entendibles. Gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La autoridad del Hijo es el tema que vamos a estudiar esta semana. Empezando con el versículo de memoria, nosotros vamos a mirar cómo Él mismo dice que tiene la autoridad. Dice así, Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí nosotros miramos a Jesús prácticamente haciéndose igual al Padre. En otras palabras, Él es tan divino como su Padre. La vida que tiene no es una vida derivada de otra, sino que es una vida original. Tiene vida en sí mismo, igual que el Padre. Él no fue creado. Él es Dios como su Padre. Y todavía más, tiene también la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y cuando dice esto, lo que nos dice es lo calificado que está para poder hacer el juicio. Digo calificado por el hecho de que Él ha triunfado sobre el pecado, porque Él ha vivido una vida perfecta, porque Él inclusive triunfó sobre el pecado y aún sobre la condenación del pecado, de manera que está calificado para hacer juicio. Llama la atención que diga que esto lo hace por cuanto es Hijo del Hombre, porque esto no es otra cosa que un título, y lo que hace también es conectarnos con aquella escena de Daniel 7, donde dice que he aquí que vino uno como hijo de hombre al anciano de días. Y cuando él vino, los libros fueron abiertos y comenzó el juicio. Pues desde entonces, como hijo del hombre, él ha estado involucrado en el juicio. Nosotros sabemos por las profecías bíblicas que fue en 1844 cuando uno como hijo del hombre vino al anciano de días. Y ha prácticamente desde entonces participado en un juicio. Y ahora dice él aquí que como hijo del hombre tiene autoridad para hacer juicio. De manera, hermanos y hermanas, que Jesús tiene toda la autoridad de su Padre, tiene toda la autoridad divina para poder hacer lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará. ¿En dónde profecía cómo se une a esto, hermano Ángelo? Interesante, dice aquí, mi autoridad, dijo él, entre comillas Jesús, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios. Uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. Nosotros encontramos una de estas religiones muy famosas ahora que dicen que Jesús fue creado. Aquí Jesús está diciendo literalmente que Él creó con el Padre. También me deja claro esta declaración, pastor, que Jesús y el Padre son uno. Y en el transcurso de la semana vamos a leer donde dice que Jesús no hacía nada sin su Padre. Es decir, que trabajan juntos. Aquí vemos una unidad que por eso algunas personas también pudieran confundirse porque son uno. Y en ese uno hay una unidad perfecta. Qué maravilloso saber que Jesús tenía toda autoridad. Terminó diciendo lo que decía el pastor, esa autoridad que él ganó. No solamente fue dada por el Padre, sino que al venir a la tierra y morir también ganó el derecho
que lo hace a Él nuestro abogado y también lo hace a Él partícipe de ese juicio que nosotros sabemos que está pasando en el cielo. Pero no deja de ser relevante que la mensajera del Señor diga que Jesús es uno con Él, es decir, con Dios, con su Padre. Es uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Porque lo que nos está diciendo acá, de que Jesús es uno con su Padre, pero no en persona. En persona son diferentes el uno del otro. Son dos personalidades distintas, pero hay una unidad de voluntad, de propósito y de naturaleza, porque ambos son divinos. Esto es importante, hermanos, entenderlo, porque los unitarios hoy en día están prácticamente diciendo que el Padre es Jesús y al mismo tiempo es el Espíritu, y que no existe ni Jesús ni el Espíritu, sino que es el Padre en facetas. Así los unitarios descartan a Jesús como persona y descartan al Espíritu Santo como persona. No entienden que la unidad es de naturaleza, voluntad y propósito. Claramente aquí el don de profecía lo ha mencionado, que ellos cooperan en todas sus obras de creación y providencia, pero son igual cada uno en el sentido de la autoridad, de las prerrogativas. Ellos eligieron llamarse uno Padre, otro Hijo y otro Espíritu Santo para darse a conocer a la raza humana, pero esos son títulos. De allí ellos son prácticamente de la misma naturaleza divina. Amén. Ahora, cuando hablamos de la igualdad que Jesús está aquí haciendo ver que tiene con Dios, hermano Ángelo, además de la curación del paralítico en sábado, ¿por qué otra razón odiaban los judíos a Jesús? Pastor, vamos a leer en Juan, pero Jesús decía mi Padre. Vamos a leerlo. Y eso los judíos entendían cuando Jesús hacía llamar mi Padre a Dios. Los judíos entendían que Él se estaba constituyendo un Dios. Y hermanos, era también Jesús un Dios. Así que vamos a leerlo para nosotros tenerle contexto. Juan 5, y voy a leer el 17 y el 18. Juan 5, 17 y 18 dice: Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el 18 dice: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta para este comentario sería: ¿era Jesús igual a Dios? Los judíos no querían ver eso. Para los judíos Jesús violaba el sábado y también era un blasfemo que se hacía llamarse al igual que Dios. Esas eran dos de las razones en estos versos por las que aborrecían a Jesús, sin ellos saber que Jesús era lo que él decía que era. El don de profecía dice que Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios y que toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este acerto en su sentido más elevado. Así que, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos, según el deseo de toda la gente, páginas 177 y 178, que el odio de los judíos hacia Cristo fue por pretender ser igual a Dios. Según ellos, era una pretensión, pero nosotros sabemos que no había tal pretensión. Era verdaderamente uno como Dios. Amén. Era uno igual al Padre. Así nosotros miramos que lo acusaron de blasfemia y con eso demostraron entender que él hacía el acerto en su sentido más elevado. Jesús tiene los mismos derechos que Dios. Por eso es que el autor le ha puesto a la lección para toda la semana la autoridad del Hijo y este día como igual a Dios. Pero hermano Ángelo, ¿cómo reivindicó Cristo la autoridad de los mandamientos de Dios sobre la tradición humana, por ejemplo? Pastor, voy a leer Mateo 15,
Voy a estar leyendo del 1 al 9 y luego voy a leer el 13. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El 13 dice, pero respondieron él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pastor, aquí nosotros tenemos, sin duda alguna, uno de los conflictos que Jesús tenía con su propio pueblo. Y en las lecciones que hemos ido estudiando nos damos cuenta cómo Jesús en su propia nación fue acusado, fue detratado, no le aceptaban, y esta gente siempre andaban buscando la forma de hacer caer a Jesús. Miren algo interesante, y es que este pueblo, dice Dios, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Casi ninguna de las preguntas que estos hombres le hacían a Jesús era con el beneficio de aprender realmente, sino con la intención de que Jesús cayera. Estos eran verdaderamente adversarios de Cristo. Ahora, miren qué dice aquí la parte última, para no alargar tanto el comentario. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Yo no sé, queridos hermanos, dónde usted ha puesto sus raíces, pero procure estar arraigado en la fundación que es Cristo Jesús. Hermanos, si bien es cierto que Jesús tenía toda la autoridad del cielo, también era sin duda alguna dependiente de su Padre. Y así, hermanos, nosotros miramos cómo el Señor reivindicó la autoridad de los mandamientos de Dios sobre las tradiciones humanas, al referirse a ellos en, digámoslo así, en contraposición a las tradiciones que se seguían en aquellos días. Es como hoy. Por tradición, las personas guardan el domingo, pero no porque ese sea el mandamiento de Dios. Y si vamos ahora a reivindicar la autoridad de los mandamientos sobre las tradiciones humanas, tenemos que decir que el sábado es el día del Señor, Amén. no el domingo. Porque el domingo solamente es una tradición que se ha venido siguiendo. Pero Jesús está hablando acá de aquellos que quebrantan el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones, olvidándose que Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Ellos vienen y le agregan cosas de tal manera que hacen ver al mandamiento de otra manera. Así nosotros miramos que el Señor pone en alto su ley con esto que está diciendo. Para hacer el don de profecía, ¿qué dice? Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacerle frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Estamos leyendo en El Deseado de todas las gentes en la página 178. Aquí nosotros encontramos que estas tradiciones parecían débiles
cuando se comparaban con los argumentos que Jesús sacaba de la palabra de Dios. Hermanos, ahí está la fortaleza. Jesús citaba la palabra, vivía en la palabra y actuaba en la palabra. No solamente la citaba, sino que también la vivía. Y como él la vivía, ellos no tenían nada de qué agarrarse para derribar a Jesús. Imagínense que Jesús citara la palabra, pero él hiciera lo contrario de la palabra. Aquí nosotros podemos poner un ejemplo humano. Daniel, cuando quisieron acabar con la vida de Daniel, los hombres dijeron, ¿qué podemos acusar a Daniel? Bueno, lo único que podemos acusarlo es de que es fiel a su Dios. No encontraron en él nada de qué acusarle. Asimismo, estos hombres no encontraban en Jesús nada de qué acusarle y traían sus tradiciones y sus ideas. Y Jesús con la palabra le tumbaba, lo dejaba en ridículo con sus ideas y tradiciones. Y esto hacía de ellos que fueran cada vez más adversarios de Cristo, a tal punto que usted sabe cómo acabó la historia, crucificando a Cristo Jesús. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver claramente que vivir de la palabra, cumplir la palabra y vivir bajo la lupa de la palabra le da a usted autoridad sobre el adversario. Y así, hermanos, hemos llegado al final del estudio, dando a conocer que Jesús tiene la misma autoridad del Padre, Amén. que Él es igual a Dios, que Él lo mostró en la curación del paralítico en sábado, con las palabras que dijo, y también cuando se refirió a los mandamientos versus las tradiciones humanas. El Señor nos ayude para que esa autoridad del Hijo sea sobre nosotros siempre y que le permitamos que siempre Él sea nuestra autoridad para que así las vidas nuestras Él las corrija. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la lección. Amante Padre que esté en los cielos, pidiéndote, Señor, que con toda la autoridad que tú tienes puedas ayudarnos en nuestras vidas, especialmente en aquellas situaciones difíciles. Te rogamos que tú puedas, oh Señor, darnos un nuevo corazón donde te reconozcamos como la autoridad máxima de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta siempre y a no pasar por alto que tú y el Hijo son una sola en propósito, en voluntad, son una sola naturaleza, Amén. en divinidad, pero son tan distintos como personas y que no cabe duda de que ambos participaron en el plan maravilloso de la redención. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a que la autoridad de Cristo sea siempre sobre nosotros. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado